Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, vamos a leer hasta el 12. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vamos a orar una vez más, mis hermanos. Señor, Padre, bendito seas por Jesucristo, nuestro Señor glorioso, nuestro Salvador, nuestra esperanza de vida eterna. Gracias porque hoy podemos, Señor, leer en tu palabra lo que los profetas anunciaron y verlo con nuestros ojos, podemos experimentarlo. Podemos oír a Jesucristo, tu Hijo, la palabra de vida. Gracias, Señor, por tus promesas que tú has cumplido fielmente en Él. Las cumples hoy en nosotros, delante de nuestros ojos. Oh, Señor, llena de esperanza nuestros corazones, de gratitud, Señor, por todo lo bueno que tú has prometido y tú has cumplido, Señor. Guíanos en esta hora, ayúdame a traer también tu palabra, ayúdanos a escucharla con atención y que tú hables a nuestros corazones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, mis hermanos. Una buena pregunta para comenzar sería: ¿cuán valiosa es la salvación que Dios nos ha concedido? ¿Cuán valiosa es para nosotros? ¿Cuánto dirías que vale si tuvieras que medir su precio? Muchos responderíamos instintivamente que lo más valioso que tenemos. Los casados diríamos que antes que nuestra boda, nuestro día más importante, y también pueden decir los solteros, nuestro día más importante de nuestra vida es el día en que Dios nos salvó por medio de su Hijo Jesucristo. Pero cuando estamos en medio de pruebas, de tribulaciones, como que se nos olvida, ¿no? Como que nos desesperanzamos, cuando vemos circunstancias difíciles. Entonces, en ese momento es cuando muchos comenzamos a olvidar el privilegio que Dios nos ha concedido, ¿no? De gozar la salvación tan grande como la que nos ha dado por medio de su Hijo. Ahí sí nos remitimos al contexto, en el versículo 3, ahí es donde comienza realmente la idea del apóstol Pedro. Viene diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, ¿no? Entonces el apóstol Pedro, él comienza a hablar a la iglesia. ¿Se acuerdan cuando vimos la introducción? Él comenzaba hablando a los peregrinos, a los expatriados que estaban esparcidos, a los extranjeros, que han sido escogidos para la santificación en el Espíritu y para ser rociados con la sangre de Jesucristo, ¿no? Y para obedecerle. Y él empieza a hablar acerca de esa salvación. Y me habla que es una salvación grande de un Padre misericordioso, nuestro Padre Celestial. Y que esta salvación consiste en que Él nos hizo nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y comienza a hablar de toda esa salvación. ¿En qué consiste esta salvación? Esta herencia inmarcesible reservada en los cielos para nosotros, esta salvación que consiste en la salvación de nuestras almas, ¿no? Y por eso él dice que, por eso aunque estemos en medio de situación, aunque seamos extranjeros en este mundo, aunque tengamos dificultades, sufrimientos, debemos bendecir a Dios y tenemos que estar animados a bendecir a Dios por todos los beneficios de la gran salvación que tenemos a Cristo, aún en medio de las pruebas. Y veíamos con nuestro hermano Pablo que en medio de esos sufrimientos y adversidades tenemos motivos para alabar y bendecir a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Pero el pasaje no termina ahí. Pedro no termina la idea ahí todavía. Él continúa en los versículos que vamos a estudiar hoy. Pedro quiere agregar algo más. Él quiere hablarnos ahora del privilegio, de lo privilegiados que somos como hijos de Dios. Sí, aunque suframos en este mundo, él nos dice que somos muy privilegiados. Y por ello, en el pasaje que vamos a ver hoy, mis hermanos, el Señor quiere que conozcamos el gran privilegio con que nos ha bendecido en el tiempo presente, a pesar de las pruebas. Este gran privilegio consiste, primeramente, en que podemos conocer la gracia
que Dios preparó de antemano para nosotros. Segundo, consiste en experimentar la gracia que Dios anunció por medio de los profetas para nosotros. Y tercero, en recibir la gracia que otros anhelaron, pero que Dios nos ha concedido a nosotros como privilegio. Y todo esto para que podamos vivir con gratitud y esperanza el tiempo presente. Vamos a comenzar entonces por la primera parte. ¿No? Estamos viendo ese gran privilegio que Dios nos ha concedido. Primero, en que nosotros podemos conocer ahora la gracia que Dios ha preparado para nosotros. Ahí en el versículo 10. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes. Yo estoy usando ahora la Biblia de las Américas y una traducción ahí que hice. Los profetas, dice, profetizaron de la gracia destinada a ustedes. ¿Qué está aquí diciendo el apóstol Pedro? Está diciendo que el Antiguo Testamento anuncia la gracia que hemos recibido. Cuando aquí le está diciendo los profetas que profetizaron, se refiere a todos los escritos, porque todos son profecías, todos son palabra hablada por Dios, inspirada por Dios. Dice que ellos hablaron proféticamente, inspirados por Dios, acerca de una gracia, la gracia que Dios preparó para que nosotros los que hemos creído recibamos. Entonces hablando de todo el Antiguo Testamento. Entonces viene hablando de esa salvación que por fe recibimos, ¿no? Aquí le llama la gracia. ¿Esa salvación cuál es? Porque dice que se acerca de esta salvación. Es la que viene terminando el versículo anterior, la de la salvación de nuestras almas. Una salvación que comienza entonces es con el nuevo nacimiento en Cristo, por la cual, como leímos en el versículo 3, nos hizo resucitar, nos hizo nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Pero esa salvación no queda ahí. Esa salvación, como hablaba nuestro hermano Pablo la vez pasada, está en constante avance en lo que llamamos la salvación del alma o la santificación progresiva en el creyente. Cuando hemos creído, hemos entrado en un proceso de ser santificados. Y que Pedro también dice ahí que va a acabar cuando Cristo vuelva, ¿no? Con la glorificación, con la redención de nuestros cuerpos. Una salvación completa. Pero esta salvación no es un asunto nuevo, lo que nos viene a decir aquí el apóstol Pedro. Es algo que surgió, no es tampoco que surgió en tiempo de los apóstoles, ni siquiera con la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que fue profetizada ya desde el Antiguo Testamento por los profetas. Y él nos dice que esta gracia era destinada o preparada para nosotros, ¿no? Aquí esta salvación, como decíamos, y gracia es lo mismo. Entonces esta gracia es el favor inmerecido de Dios en Jesucristo, de la cual gozamos todos aquellos que hemos creído en Él, ¿no? Y esta gracia, mis hermanos, entonces nos dice aquí el apóstol Pedro, no es algo nuevo. No es algo que pertenece solamente al Nuevo Testamento, sino que los profetas ya lo anunciaban, ¿no? Y que había de venir y que nosotros, los que creemos hoy, íbamos a ser los beneficiarios. Y fue lo que comienza a mostrar el privilegio, mis hermanos, que los profetas hablaron, profetizaron, hablaron inspirados por el Espíritu Santo, era algo que no era para ellos, era algo que estaba preparado para nosotros. Dice que los profetas inquirieron e indagaron diligentemente acerca de esta salvación. Dice, ellos inquirieron e indagaron, y ambos llevan esta misma palabra porque son palabras que están modificadas de una manera intensiva. Es que ellos inquirieron diligentemente, indagaron, o sea, investigaron, estudiaron, profundizaron en aquello que Dios les había hablado. Y esto es muy importante, los profetas no se conformaron simplemente con profetizar, con recibir la palabra de Dios y hablarla como ellos la mandaban, que tienen que ser fielmente cuando lo hacían. Pero ellos no solamente se conformaron con ser meros instrumentos de Dios para comunicar su mensaje. Ellos querían comprender la palabra de Dios que estaban recibiendo de parte de Él. Por eso dice, inquirieron e indagaron diligentemente. Eso significa que los profetas intentaron comprender ese mensaje que recibieron. Ellos hacían preguntas como Isaías, en Isaías capítulo 6, versículo 11. Fíjate, venía hablando que el pueblo iba a estar ciego por su dureza de corazón, así resumiéndolo. Y Isaías le pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? No se dijo, bueno, voy a decirles que van a quedar ciegos porque su corazón se ha endurecido, que con los ojos no van a ver, con los oídos no van a escuchar, con el corazón no van a percibir para que se conviertan y yo los sane. Dijo, no, yo quiero saber, Señor, ¿hasta cuándo va a ser esto? ¿Por qué es esto? Y el Señor comienza a explicar, le pudo haber dicho, listo, Señor, yo les digo. Pero tenía un interés genuino en saber por qué Dios le decía esas cosas. O como cuando Daniel buscó entender, ¿no?, las profecías de las 4 bestias que vio en una visión. Sé que quedó turbado, pero no se quedó solamente con la turbación. Él empezó a orar, empezó a ayunar, quiso saber
¿Por qué Dios le mostraba esto? ¿Qué significaba lo que Dios le mostraba? ¿No? A veces Dios no siempre les mostró todo. Hay cosas que ahí le explicaron. Pero también el capítulo 12 dice, esto está sellado hasta el fin. Algunas cosas estaban selladas. Pero lo que ellos podían saber, ellos quisieron saber. También en el capítulo 8, versículo 15, también Daniel comienza a ayunar, comienza a orar, porque él quiere comprender aquello que Dios le estaba revelando y le estaba mostrando en sueños y en profecía. Ahora, los profetas oraron, ayunaron, leyeron y estudiaron lo que otros profetas habían escrito. Aún podemos encontrar al profeta Daniel leyendo el pergamino, el rollo del profeta Jeremías, diciendo, se va a cumplir el tiempo, está determinado 70 años y después el pueblo va a volver. Entonces, aún estudiaron lo que otros profetas habían anunciado. Y Dios les permitió hasta cierto punto comprender algunas cosas, no todas las cosas, como decíamos. Pero notemos el asunto principal. No era como muchos hoy, mis hermanos, que se conforman con tener la Biblia y no la estudian. Ellos buscaban estudiar, ellos buscaban profundizar. Ellos buscaban comprender por qué Dios les había dicho, qué es lo que significa lo que Dios había dicho. Buscan comprender el mensaje de Dios que habían recibido. Y no es como muchos hoy, que están más enfocados en los últimos tiempos, en saber cómo serán las señales del anticristo, en vez de las señales de la venida de Cristo, ¿no? O están más preocupados por las conspiraciones que hay, qué irá a pasar con esto, qué irá a pasar con lo otro. Y se pasan hablando de eso. No, yo estaba interesado en saber lo que Dios habló, lo que Dios inspiró, el mensaje que Dios les entregó, qué es lo que realmente significaba. Entonces yo buscaba investigar cuidadosamente sobre una persona en particular, sobre aquello que habían recibido, y trataba de Cristo. Pues dice que en el versículo 11, cómo ellos hicieron esta investigación, cómo ellos hicieron este estudio diligente, ¿no? Dice, escudriñando, nuestras traducciones dice qué persona, ¿no? También, pero ahí en griego realmente dice qué. Y ese qué puede ser también un quién. Entonces podría ser quién persona, qué persona, o podría ser qué circunstancias. O cuál, y también dice o cuál tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos. Entonces ellos querían inquirir, querían indagar, y esa indagación, ese estudio tenía un foco, un escudriñar acerca de una persona y unas circunstancias y de un tiempo que iba a llegar, al cual Dios les estaba apuntando por medio de las profecías. Ellos enfocaban su estudio diligente, su investigación en eso, en comprenderlo. Ellos querían comprender, por ejemplo, a uno de los profetas Dios le dijo que iban a ser el Mesías, ¿dónde? En Belén de Judá. Por medio de Jacob dijo que el cetro iba a estar en la mano de Judá hasta que le recibiera aquel que había de venir. Decíamos, bueno, ¿cuál será ese descendiente? Había una profecía que vendría un hijo de la mujer, que pisaría la cabeza de la serpiente. ¿Cuándo ocurriría eso? ¿Cuál sería ese descendiente de la mujer? Había una semilla de Abraham en la cual serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cuándo se cumpliría esa promesa? ¿En qué semilla se cumpliría? Habría un descendiente de David, un hijo que su reino nunca terminaría. ¿Cuál sería ese descendiente? ¿Cuándo llegaría? Había muchas promesas, había muchas profecías que ellos querían investigar, que ellos querían profundizar para entender. Ya en la época de Jesús había muchos estudios sobre esto. Algunos hasta ya habían deformado la imagen del Mesías por no estudiar diligentemente. Porque como dice Pedro en 2 de Pedro, los indoctos inconstantes tuercen las Escrituras. Tuercen la verdad. Ya los rabinos estaban torciendo la interpretación y esperaban un Mesías guerrero, rey que vendría a acabar con los romanos. Ya no era lo que la Biblia decía. Pero los verdaderos profetas de Dios, aquellos que le había mandado, que había inspirado, ellos estaban buscando quién era esa persona, cuándo aparecería, cuáles serían las circunstancias alrededor de su nacimiento, de su persona. Fue tanto así que se perdió tiempo después que cuando iban a ver al Señor Jesús, nadie reconoció su venida. Unos sabios que venían de Oriente dijeron, nos dan cuenta que ya está la señal de que ha nacido el rey de los judíos, y ni los judíos sabían. Habían perdido. Y así pasamos nosotros a veces. Tenemos las Escrituras, tenemos tantas cosas que nos hablan de Cristo, ¿no? Tenemos la sombra de los bienes venideros, como dice el autor de los Hebreos, en la ley, ¿no? Ahí en los sacrificios que apuntan a Cristo, la Pascua que nos habla de Cristo, lo que hablábamos de la cena del Señor que apunta a Él, a su muerte, a su sacrificio, a su resurrección, ¿no? Tenemos, mis hermanos, las profecías que nos hablan de la obra que iba a venir a hacer el Cristo, el Mesías, el Salvador, su nacimiento, su muerte, su resurrección, todo.
Y hoy en día, mis hermanos, pasa que estamos como judíos de la época del Señor Jesús. No conocemos los tiempos, no conocemos las circunstancias, no conocemos su persona, no conocemos su obra, y está ahí en las Escrituras. ¿Por qué no conocemos? ¿Por qué no sabemos? Porque no indagamos, porque no investigamos, porque no profundizamos en la palabra de Dios. Ahora, si nosotros vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice acerca de esta palabra, porque dice que aquí ellos escudriñaban en el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y aquí dice, pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal o privado. Pues ningún profeta, a ningún profeta fue dada jamás por un acto de voluntad humana. La profecía no vino por el acto de voluntad humana, porque ellos querían profetizar. Ellos sí querían estudiar la profecía, pero profetizar no era porque ellos querían. Sino que hombres inspirados, ahí luego dice llevados, movidos por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Ellos hablaban de parte de Dios porque el Espíritu Santo estaba en ellos y los movía a hablar el mensaje de Dios, la palabra inspirada de Dios. Ellos no hablaban porque querían, sino que Dios los movía a hablar. Ahora, aquí dice que ese Espíritu Santo que estaba en ellos, inspirándolos, moviéndolos, es el mismo Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea que el Espíritu Santo en la Biblia también es llamado el Espíritu de Dios. Y es también llamado el Espíritu de Cristo, ¿no? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, pero Dios dijo que iba a venir de parte de Él. Jesús dijo que su Espíritu iba a venir, el Espíritu Santo iba a ser enviado de parte de Él y del Padre, para hablarnos, para hacernos saber todas las cosas, para guiarnos a toda verdad. Y en ese Espíritu Santo que estaba en ellos para guiarlos a hablar la palabra de Dios, también estaba en ellos para guiarlos a la verdad. Entonces ellos escudriñaban, no en su mente, en su estudio, mirando las estrellas a ver qué iba a pasar, qué decían los astros, ¿no? ¿Qué decía el periódico? ¿Qué va a pasar? No, ellos indagaban en el Espíritu que les llevaba a las Escrituras, que les llevaba a hablar la palabra de Dios. ¿Y qué cosas eran lo que el Espíritu Santo los guiaba en ellos a hablar? ¿No? Y que ellos estaban escudriñando. Porque dice ahí, al anunciar de antemano, eso es lo que estaban ellos escudriñando, lo que les mostraba el Espíritu, anunciar de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían después de ellos. Entonces, primeramente los sufrimientos, el Espíritu de Cristo en ellos les llevaba a anunciar de antemano sus sufrimientos. Pues tenemos pasajes como Isaías 53, que nos habla acerca del sufrimiento del Hijo de Dios, ¿no? que castigo nuestra paz caería sobre él, que él sería cortado de la tierra de los vivientes, que él iría como oveja al matadero y que iba a estar enmudecido como la oveja delante de sus trasquiladores, que él iba a ser quebrantado por Dios por nuestros pecados. Entonces la Biblia padecía su sufrimiento. Solo basta leer el Salmo, por ejemplo, 22, que es un claro retrato de la crucifixión del Señor Jesucristo. David profetizando, y uno pensaría que está hablando acerca de él, pero está hablando acerca de Cristo y sus sufrimientos. O como el Salmo, creo que es el 110, que habla, no dejarás mi cuerpo abandonado en el Seol, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. ¿De quién hablaba eso? De la muerte de Cristo. Por eso cuando el apóstol Pablo va a los Corintios y les dice, yo les voy a predicar el mismo evangelio que les he predicado, el cual consiste en que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué es conforme a las Escrituras? Conforme a lo que los profetas habían anunciado, habían dicho. Entonces, ¿ellos qué inquirían? Inquirían acerca de la muerte de Cristo, inquirían acerca de esos sufrimientos de Cristo. Y eso nos permitió, mis hermanos, que ellos recibieran mayor revelación por esa investigación diligente. Pero no solamente los sufrimientos, también sus glorias, ¿no? Cristo y las glorias que le seguirían. ¿Le seguirían a qué? A los sufrimientos. La gloria de la resurrección, la gloria de la ascensión, la gloria de redención de un pueblo para sí, las glorias de su futuro retorno, de su reinado milenial, de su reino eterno. Y esto a veces para los profetas era incluso muy confuso. Uno lee el Salmo, no lee Isaías 61, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para anunciar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para anunciar el año favorable del Señor. Ahí habla de todo lo que el Señor va a hacer en su primera venida, pero también está unido a su segunda venida. Y el año de la venganza del Dios nuestro. Entonces ellos veían las glorias, veían los sufrimientos, veían todo junto. Dicen algunos comentaristas, ellos veían los picos de la montaña proféticos, ¿no? Veían el Calvario en el futuro, veían la resurrección de Cristo en el futuro, veían el regreso de Cristo, pero no distinguían la distancia
entre los picos proféticos, entre los picos de esas montañas. Ellos no sabían cuándo iba a pasar eso, cómo iba a pasar eso. Sabían que iba a pasar, tienen un entendimiento, pero no comprendían todo. Veían el sufrimiento. Por eso los judíos estaban hasta confundidos, el día de hoy están confundidos. Algunos judíos piensan que hay dos Mesías. El Mesías rey que viene a librar al pueblo de Israel y el Mesías sufriente. Algunos Mesías hijo de David, Mesías hijo de José. Que el hijo de David es un rey que viene y el hijo de José uno que viene a morir, a sufrir, ¿no? De José por Jesé, el padre de David, que es mencionado ahí en Isaías 53, ¿no? La raíz que brotará de Jesé, del papá de David, que es otra forma de decir José. Entonces, eso piensan los judíos. ¿Por qué? Porque no entendían. Y muchos profetas también estaban confundidos. ¿Cómo así el Mesías tiene que venir a morir? Pero también habla la Biblia de sus glorias. ¿Cómo así? O viene a morir o viene a reinar. O viene a gobernar o viene a dar su vida, ¿no? Daniel dice que va a ser muerto por los gentiles y que dará su vida en expiación por los pecadores. Pero a David dijo Dios que ese descendiente viviría para siempre y su reino no terminaría jamás, ¿no? Entonces, las glorias y los sufrimientos. Y Jesús aclaró esto ahí en Lucas 24, versículo 25, hablando a los discípulos de Emaús, que iban camino a Emaús. Les dice, entonces Jesús les dijo, oh insensatos, y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho, ¿no? Lo que los profetas profetizaron acerca de estas cosas, ¿no? No era necesario que Cristo padeciera todas estas cosas, ¿no? Todos estos sufrimientos, y entrara en su gloria, ¿ven? Sus sufrimientos y su gloria. Y comenzando por Moisés, ¿no? Los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco escrito por Moisés, y continuando con todos los profetas, todas las demás profecías, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Entonces, todo lo que las escrituras apuntaban a Cristo, a su persona, ¿no? Al tiempo, a su obra. Jesús les habló de entendimiento para que lo entendieran. Es más, cuando Jesús hablaba a los discípulos que tenía que padecer de los principales sacerdotes, ir a Jerusalén y morir, ellos no entendían estas cosas. Igual que muchos profetas. Pero ya estando en Cristo, mis hermanos, nosotros deberíamos entender estas cosas. Que a Cristo primero le sobrevino, y esta orden es importante, primero los sufrimientos, primero los padecimientos, y luego la gloria, ¿no? Primero se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, y luego el Padre lo exaltó y le dio un nombre, sobre todo nombre, en ese orden. Ese orden es muy importante, mis hermanos. Y aquí ya comenzamos ciertas aplicaciones, ¿no? Primeramente, como decíamos, lo primero que debemos aprender de estos profetas es que si ellos, en aquel tiempo donde el Espíritu Santo venía sobre ellos y no permanecía, sino que venía y se iba, para que ellos hablaran estas cosas, ellos en un tiempo, digamos, de tanta oscuridad comparado con el que tenemos nosotros, que tenemos tanta luz y claridad, si ellos aún así se dispusieron a investigar y a inquirir diligentemente, escudriñando en el Espíritu de Cristo en ellos para comprender lo referente a la salvación que nosotros hemos recibido por gracia, ¿cuánto más nosotros deberíamos estudiar las Escrituras? ¿Cuánto más nosotros deberíamos esforzarnos, hermanos? ¿Cuánto más nosotros deberíamos conocer nuestras Biblias? Deberíamos estudiar el Pentateuco, deberíamos estudiar los profetas, deberíamos estudiar los Salmos, deberíamos estudiar el Nuevo Testamento para ver cómo se cumplió todo eso y comprenderlo. Porque, mis hermanos, muchas veces estamos falleciendo en pruebas porque no sabemos lo que Dios ha dicho. No sabemos que lo que nosotros ya estamos viviendo, Dios ya lo dijo de antemano, hermanos. Dios ya lo profetizó, ya lo habló, aquellas cosas que habíamos de padecer en Cristo y que habíamos de vivir en Cristo. Pero muchas veces nosotros estamos sufriendo y estamos desesperados y estamos atribulados porque no comprendemos, como decía nuestro hermano. ¿Cómo tenemos que estar nosotros? Como María. ¿Cómo estaba Marta? Porque no comprendía quién estaba delante de él. No comprendía que estaba cumpliendo delante de ellas aquello que los profetas habían hablado que era para que ellos lo recibieran y ella en vez de estarlo recibiendo estaba en la cocina ocupada. Atribulada, sufriendo porque su hermana no le ayudaba. Y así estamos muchos de nosotros, sufriendo en pruebas, sufriendo padecimientos, sufriendo en tribulaciones, desconociendo el gran peligro que Dios nos ha dado de que estamos recibiendo aquello que los profetas profetizaron acerca de Cristo, mis hermanos. Sufrimos porque no conocemos, porque no hemos comprendido como debiéramos la gracia que hemos recibido, porque no comprendemos lo que la Biblia dice acerca de esa gracia, porque no estudiamos la Escritura diligentemente para comprender la salvación que nos ha otorgado. Muchos cristianos no comprenden la salvación, por eso viene cualquier hereje, cualquier secta y lo arrastra cualquier viento de doctrina. No viene a decirle no, que lo que Dios había prometido era el ángel Gabriel, eso no es el Hijo de Dios. No, que lo que Dios había prometido es que se iba a disfrazar de Hijo y luego de Espíritu Santo, ¿no? Ahí tenemos a los unitarios.
Que Dios había prometido que vamos a tener muchos hijos en planetas. Ahí tienen los mormones. Entonces, como no sabemos lo que Dios había prometido, cualquier cosa creemos. Cualquier cosa entendemos. ¿No? Como no comprendíamos que el día de reposo apuntaba a Cristo, ahora queremos guardarlo. No comprendemos las figuras de la ley que apuntaban a Cristo, a sus padecimientos y a su gloria. Y mis hermanos, nosotros hemos recibido más, ¿no? Ellos recibieron, como decíamos, las sombras, los tipos de aquellos que había que cumplirse en Cristo. Y nosotros tenemos el privilegio de vivir ya esa gracia de Dios, de experimentar su salvación. Y mucho más, mis hermanos, deberíamos esforzarnos por conocer esa salvación que se nos ha dado. Ahora, muchos cristianos, mis hermanos, no saben por qué sufren. Como decíamos, porque no conocen las Escrituras. En Juan 16:33 el Señor dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A veces parece que cuando estamos sufriendo, que nos olvidamos que la Escritura dice: en el mundo van a tener aflicción. O sea, en el mundo van a gozarla, van a ser millonarios, van a tener su mejor vida ahora. No, en el mundo van a sufrir. Y cuando sufrimos no podemos repetir las promesas y como que eso pudiera cancelar esta palabra profética del Señor Jesucristo. Una profecía. Él profetizó, hermanos, que Cristo iba a sufrir, pero que luego iba a entrar en su gloria. Pero la Escritura también profetiza, y Cristo profetizó, y los apóstoles profetizaron, que nosotros también íbamos a sufrir. En ese orden, primero sufrimiento, después gloria. Jesús dijo, primero en este mundo. Recordemos que Pedro dice, usted fue un extranjero, fue en este mundo. Están en este mundo de manera temporal. Ustedes no pertenecen aquí. Pero Jesús, y seguramente se acordó que Jesús dijo esto, pero en este mundo van a sufrir. Está anunciado, está profetizado. ¿Quién recibe esa promesa? El Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? Yo recibo. Que en este mundo tendrá aflicción. Porque Jesús lo prometió. Se nos olvida que también el Señor dijo a través del apóstol Pablo, inspirando al apóstol Pablo, el Espíritu de Cristo dijo en Filipenses 1:29, porque a ustedes se les ha concedido por amor a Cristo o de Cristo, no solo creer en Él, que estaba profetizado, que muchos creerían, sino también sufrir por Él. O sea que parte del paquete de esa salvación tan grande por el cual Cristo sufrió, murió y resucitó, incluye no solamente creer en Él y ser salvos, incluye sufrir por Él. Es parte del paquete. No se puede separar, mis hermanos. Si crees en Cristo, viene añadido sufrimientos por Él. Muchos cristianos están sufriendo en vano porque no llevan su sufrimiento en Cristo. No saben que seamos llamados a sufrir es por Él. Creo que más adelante el apóstol Pedro va a hablar que hay otros sufrimientos que vienen por nuestro pecado. No estábamos hablando de esos sufrimientos, sino los que no vienen por circunstancias, por pruebas, por tribulaciones propias de esta vida, de este mundo y de la fe de los cristianos. En 2 Timoteo 2:12 también dice, si sufrimos, esa es la primera parte, está prometido que vamos a sufrir, que vamos a tener padecimientos, ¿no? Pero si sufrimos, también reinaremos con Él, ¿ven? También después del sufrimiento que viene, la gloria, ¿no? En ese mismo orden que el Señor Jesucristo experimentó el sufrimiento y la gloria le sigue al sufrimiento, así mismo el cristiano. Creo que es una canción que también tenemos en el himnario que la corona le sigue a la cruz. Pero primero viene la cruz, no la corona. La corona viene después, mis hermanos. En Romanos 8:17 dice, 8:17, si hijos, ¿no? Qué bendición, estaba profetizado que seríamos llamados hijos de Dios. También herederos de Dios. Y coherederos con Cristo. Pero luego también agrega, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces tenemos que sufrir con Él para luego ser glorificados con Él. Está anunciado, hermanos. Cuando estamos sufriendo, se está cumpliendo pero miren qué importante, no padecemos sin Él. Si padecemos con Él. ¿Qué diferencia, hermanos? Que el Espíritu que estaba en los profetas está en nosotros, el Espíritu de Cristo. Cristo mora en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y cuando padecemos, no padecemos solos, padecemos con Él. Y también por eso vamos a ser glorificados con Él. Entonces, cuando esté sufriendo, acuérdese que no estás padeciendo solo. Está padeciendo y Cristo está en usted, en medio de ese padecimiento. Y lo estará también cuando usted sea glorificado. Entonces, ya notamos ese orden, ¿no? Primero sufrimiento, después gloria. Igual que se anunció del Señor, así también se anunció de nosotros. Primero fue la obediencia al Señor, luego fue la gloria. Así también tiene que ser nuestra obediencia en medio de los sufrimientos. Y si estudiamos diligentemente lo que el Señor dijo en su palabra, comprenderemos los sufrimientos
que estamos padeciendo y entenderemos que son pasajeros. Entenderemos que no son dignos de ser comparados con la gloria que va a ser revelada. Entenderemos que no estamos sufriendo porque sí, en vano, mis hermanos. Entonces tenemos el privilegio de conocer la gracia que Dios ha preparado para nosotros en medio de este tiempo, en que sufrimos, en que somos probados, en que padecemos, y saber que esa gracia se nos promete para luego recibir la gloria. Entonces eso nos tiene que dar esperanza, nos tiene que también dar gratitud, hermanos, de lo que Dios ha preparado. Gracias, Señor, porque me permite sufrir contigo para luego ser glorificado cuando vuelva tu Hijo. Y eso nos lleva al segundo punto. Entonces tenemos el gran privilegio de conocer, mis hermanos, esa gracia, de poder estudiar en esa Escritura. Tenemos la Biblia completa para poderla estudiar. Tenemos el Espíritu Santo que nos guía para comprenderla. Pero también tenemos ese gran privilegio, o en ese gran privilegio tenemos la oportunidad de experimentar la gracia que Dios anunció a esos profetas. No solamente conocerlo, sino experimentarlo. Ahí en el versículo 12 dice: a ellos les fue revelado. ¿Por quién fue revelado? Por el Espíritu de Dios que estaba en ellos, el Espíritu Santo. Que no se servían o no administraban a sí mismos, sino a ustedes en estas cosas. ¿Qué fueron estas cosas? ¿No? Todo lo que ellos estaban investigando diligentemente, escudriñando acerca de lo que el Espíritu de Cristo les indicaba acerca de los padecimientos y glorias que vendrían después. Y que eso resultaría en esa salvación de la gracia que fue preparada para nosotros. Eso es todas esas cosas, ¿no? En esas cosas ellos servían, ellos profetizaban, anunciaban, preparaban el camino para esas cosas que nosotros íbamos a ser beneficiarios. Entonces ellos investigaron, indagaron diligentemente todo aquello referente al Señor, ¿no? Y como diría el Señor más adelante, ellos desearon ver lo que ustedes veis, lo que vosotros veis. Ellos desearon oír lo que ustedes oyen, ¿no? Y ellos no lo vieron y ellos no lo oyeron. Ellos recibieron las profecías, pero no vino el cumplimiento, mis hermanos. No experimentaron el cumplimiento de esa gracia, de esa salvación prometida. En ese momento tuvieron que esperar hasta la muerte y resurrección de Cristo, ¿no? Que descendió hasta los abismos, hasta lo más profundo de la tierra, para que ellos pudieran conocer y experimentar por fin. Pero ellos no lo experimentaron en el momento cuando lo profetizaron. Ellos no lo recibieron. Y muchos profetizaron de esa manera, mis hermanos, sin recibir lo prometido, como también dice la epístola a los Hebreos. Ahora, Dios les mostró, mis hermanos, a ellos, Dios les reveló, que eso les mostró, ¿no? A esos profetas que el fruto de su trabajo iban a experimentarlo otros, iban a recibirlo otros. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, en Números 24:17 tenemos, por ejemplo, en cuanto al oráculo de Balaam, que se dice: lo veré, mas no ahora. Lo veré, pero no voy a verlo ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá, y ahí habla de Jesucristo, saldrá la estrella de Jacob y se levantará el cetro de Israel. Él dice: eso va a pasar. No, yo puedo verlo de lejos como profeta, pero no lo veré ahora cumplido. Lo veré más adelante. Bien que Balaam no era el mejor ejemplo de profeta, ¿no? No que se vendía por lucro, no que intentó maldecir al pueblo de Israel, pero como era el grande profeta de Dios, no pudo hablar lo que él quiso, sino que lo que el Espíritu de Dios lo movió a hablar, como vimos antes. También Moisés dijo a los israelitas: profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová el Dios. A él oiré. No dijo: a él voy a oír yo, ¿no? Él comprendía que aquello que estaba anunciando de que vendría el profeta, ese profeta apunta a Cristo, él no lo iba a oír. El pueblo de Dios iba a oírlo en el futuro. En Pentecostés Pedro cita el Salmo de David, Salmo 16, versículo 8 al 11, para ilustrar la resurrección de Cristo. Pero llama a David profeta y dice, mirando el futuro, o mirando adelante, habló de la resurrección de Cristo. Eso es en Hechos 2, versículo 31, ¿no? Hablando de esa resurrección de Cristo, que no iba a quedar en el Seol. Yo había dicho Salmo 110, bueno, es Salmo 16, ¿no? Hablando de la resurrección de Cristo, él dice que David vio el futuro. Él vio la resurrección, pero no la experimentó. La experimentó Cristo. Y más adelante también Pedro, después de que el paralítico fue sanado, ¿no? Creo que fue en Hechos 3, 24. Pedro cita Deuteronomio 18, 15 y lo aplica a Cristo para luego agregar, ¿no? que profeta como yo te levantará el Señor, ¿no? Que dijo Moisés. Dice, en realidad todos los profetas, mis hermanos, desde Samuel en adelante, todos hablaron
para esos días, dice el apóstol Pedro. Que lo que ellos había, que lo que había dicho Joel, lo que había dicho David, lo que había dicho Moisés, dice, se cumple delante de vuestros ojos, les dice el apóstol Pedro. Que era para ellos y para sus hijos. La promesa del Espíritu Santo y todo lo que había sido prometido. Entonces vemos que los profetas recibieron, mis hermanos, de antemano aquello que no era para ellos, sino para que nosotros somos los recipientes, los benefactores, los vasos que reciben la gracia de Dios, que ellos desearon, pero que ellos vieron de lejos, pero que ellos no recibieron. Ellos estaban anunciando eso para beneficiarse de eso, sino para nuestro beneficio, y no solamente para los judíos, mis hermanos, también para los gentiles. Nosotros podemos recordar que en el contexto él está escribiendo a los cristianos, ¿dónde? En el Ponto, Asia, Capadocia, Galacia y Bitinia. A los expatriados. La iglesia era mayoritariamente, como decíamos, compuesta no por judíos que esperaban estas promesas, sino por gentiles. Pero también los profetas habían hablado de estas cosas, ¿no? Si uno fuera a Romanos capítulo 15, 9 al 12, hay varios asuntos ahí que es para los gentiles, ¿no? Porque dice, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, está escrito por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Eso es 2 Samuel 22, versículo 50. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Eso que es Deuteronomio 32, 43. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y exaltadlo pueblos todos. Salmo 117, versículo 1. Y otra vez dice Isaías, vendrá de la raíz de Isaí el que levantará a regir a las naciones, a los gentiles, ¿no? Y en él esperarán los gentiles. Isaías 11, versículo 10. Entonces, el Antiguo Testamento está lleno de profecías que anunciaron los profetas, pero que ni siquiera eran para ellos, y no solamente, ni siquiera solamente para el pueblo de Israel, sino también para los gentiles que habían de creer. Pablo agrega aún en la epístola a los Efesios capítulo 3, versículo 5, que este misterio, esta gracia que los profetas anunciaron, ¿no? En otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora, ¿no? Yo recibí una sombra de lo porvenir, pero ahora, en el tiempo nuestro, hermanos, ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, el mismo Espíritu que les reveló a ellos. A saber que los gentiles, también están los gentiles, son herederos, son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Entonces, mis hermanos, todas esas cosas que ellos anunciaban, también ahora es revelado que también era para los gentiles. Ahora en el tiempo del Evangelio. Y ahora podemos ir para todos los creyentes, ¿no? 1 Corintios 10 dice que lo que antes se escribió sucedió como ejemplo y fue escrito como enseñanza para nosotros, para quienes han llegado al fin de los siglos. Entonces, lo que se escribió en el Antiguo Testamento se escribió como para nuestro beneficio, para los que hemos alcanzado la gracia de Dios por Jesucristo. Y como dice Romanos 15:4, porque lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y consolación de las Escrituras sostengamos la esperanza. Entonces, para darnos esperanza en medio de las pruebas, tribulaciones. Entonces, por algo fue escrito eso, hermanos. Entonces, tenemos que conocer lo que fue escrito. Porque a veces nosotros decimos en el Antiguo Testamento, eso es para los israelitas, para los judíos, eso es para los que guardaban la ley. No, eso es para nosotros. No para que guardemos el sábado. No para que nos vistamos como judíos y hablemos hebreo. No, para que tengamos esperanza, para corregir nuestra vida, para saber qué es lo que Dios nos ha concedido en Jesucristo y experimentarlo. Entonces, mis hermanos, lo que los profetas anunciaron y tanto quisieron saber, ver y oír, nos ha sido concedido a nosotros. Por la gracia de Jesucristo tenemos el privilegio, mis hermanos, de ver y oír y experimentar la gracia de Dios prometida. Nosotros no estamos, mis hermanos, leyendo las profecías, estamos viviendo las profecías. Se hablaba que el Espíritu Santo iba a ser derramado en los corazones de las personas, ¿no? Y pondré, dijo a Jeremías, pondré mi espíritu en ustedes y lo limpiaré de todas sus inmundicias y todos sus ídolos lo limpiaré. Y haré que guarden mis mandamientos. Jeremías lo profetizó. Pero ¿quién lo vive, hermanos? ¿En quién está el Espíritu de Dios ahora? En nosotros. ¿A quiénes somos llevados por la gracia de Dios a vivir su palabra? Nosotros. En Él puso sus mandamientos, ahora nuestro corazón lleno en tabla de piedra. ¿Quiénes somos ahora ese pueblo que dijo que iba a limpiar, que iba a traer de todos los confines de la tierra? Somos nosotros. Entonces nosotros somos los benefactores, mis hermanos. Somos tan faltos de gratitud, mis hermanos, a veces con respecto a estos privilegios. No entendemos todo lo que estamos viviendo, hermanos.
A veces necesitamos las promesas, las ponemos en promesarios y no entendemos que ya se cumplen en nosotros. Estamos todavía pensando que se van a cumplir en un futuro cuando ya tenemos muchas de esas promesas ahora. Todo el día del juicio, mis hermanos, muchos van a lamentar por no haber podido escuchar ese evangelio y haber recibido esas promesas y haberlo podido experimentar. Pero muchos más cristianos se van a lamentar que habiendo recibido lo prometido, no lo gozaron, no lo experimentaron. Que en medio de las pruebas se olvidaron de todo lo que tenían en Cristo para afrontarlas. Vamos a arrepentir de todo el privilegio que tuvimos y no aprovechamos. Eso va a ser muy triste. Muchos se van a lamentar, mis hermanos, por eso. En ese día. Creo que nos vamos a avergonzar, mis hermanos, de tantas quejas por los sufrimientos y situaciones que vivimos en el presente, pudiendo echar, sabiendo que pudimos haber echado. Pero que no supimos que podíamos haber echado porque no conocíamos la Escritura. ¿No? Vamos a lamentarnos de nuestra ignorancia ese día, hermanos. Entonces, mejor no espere ese día para lamentarse. Conozca lo que la Biblia dice acerca de Cristo y acerca de lo que está prometido para los que ahora tenemos la fe en Él y la gracia que hemos recibido. Él preparó eso de antemano para nosotros. Nosotros tenemos que conocerlo. Deberíamos vivir llenos de gratitud y esperanza porque los que los profetas profetizaron y fue anunciado para nosotros, ahora se cumple plenamente, mis hermanos. Ahora hay cosas que aún están por cumplirse, obviamente. Aún estamos esperando lo que los profetas anunciaron, lo que los apóstoles dijeron, lo que el Señor Jesucristo anunció. Aún estamos esperando más promesas. Ni siquiera se ha cumplido todo. Estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos esperando la plena redención de nuestros cuerpos. Estamos disfrutando ese constante proceso de santificación. Y en la eternidad, mis hermanos, vamos a gozar un cielo nuevo, una tierra nueva y vida eterna en Él. Entonces, las promesas presentes que ya estamos experimentando, digamos, darnos más esperanza sobre las promesas futuras que aún no hemos recibido. Amén. Que así como se cumplen las presentes, se cumplirán las futuras. Todas cosas que fueron anunciadas, mis hermanos, y que nuestros ojos la verán. Las verán así como ven las presentes. Así que hoy estamos sufriendo, hermanos. Estamos sufriendo, hermana. Pero cuando esté sufriendo, recuerde el privilegio que Dios le ha dado a usted en esta generación de experimentar la salvación y gracia de Dios en Jesucristo. Y tercero, este gran privilegio también consiste en recibir la gracia que otros anhelaron. ¿No? Primer privilegio, conocer la gracia por medio de los profetas que anunciaron estas cosas. Segundo, que podemos vivirlas. Estamos viviéndolas en el momento presente. Pero también tenemos que conocer el privilegio que tenemos de recibir lo que otros anhelan y no han podido recibir, como veíamos. Y está en la segunda parte del versículo 12, que dice que ahora, ¿no?, estas cosas que han sido anunciadas, ¿no?, acerca de Cristo, su padecimiento, sufrimiento, que consiste en nuestra salvación, y la gracia preparada para nosotros, estas cosas que ahora también han sido anunciadas a ustedes mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu enviado del cielo. Entonces, ¿qué es esto, mis hermanos? Los creyentes, mayoritariamente, como decíamos, gentiles, en todas estas regiones, ellos llegaron a conocer el Evangelio por la gracia de Dios, a experimentarlo, gracias a que otros fueron enviados a llevarles ese conocimiento. Y no eran parte del pueblo de Dios que conocía todas las profecías. Entonces, todo eso que estaba anunciado por los profetas, ahora le había sido anunciado a ellos. Entonces dicen que ellos lo recibieron por medio de aquellos que les anunciaron el Evangelio. Entonces, ¿cómo les fue anunciado el Evangelio? Por personas que Dios envió a llevarle ese anuncio a los que los profetas habían dicho acerca de Cristo y que se había cumplido en Cristo y que ahora se podía cumplir en ellos. Y eso es muy importante, hermanos. Porque nosotros estamos en la misma posición. El Evangelio también llegó a nosotros. Y usó personas, usó maestros de la palabra, usó cristianos sencillos, comunes, corrientes, como los que estamos aquí, para traernos el Evangelio. Para traernos todo aquello que había sido anunciado para que podamos conocer lo que ahora tenemos. Podamos conocer que Cristo padeció por nosotros, que resucitó de los muertos y que todo aquel que cree en Él puede pasar de muerte a vida. Entonces, ellos habían recibido este Evangelio, pero este Evangelio nos dice aquí que no era de procedencia humana. Dice, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Entonces atribuye al Espíritu Santo enviado del cielo el que les fuera anunciado este Evangelio. Como dice el hermano William Hendrickson, dice, así es que el Espíritu Santo dirigió a los apóstoles y a sus ayudantes y les impartió su poder divino para que su mensaje no fuese palabra de hombre, sino como dice 1 Tesalonicenses 2:13, fuera palabra
de Dios. Entonces, ¿por qué la gente que recibió ese mensaje cambió su vida y pudo experimentar la gracia de Dios preparada para ellos? Porque recibieron la palabra de Dios, el Evangelio, las promesas que Dios había anunciado. Entonces, el mismo Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de Cristo, por el cual los profetas profetizaron la gracia de Dios, que se iba a manifestar en el tiempo posterior, por la cual se cumple ahora en nuestros días, en la cual ellos indagaron, investigaron, escudriñaron para conocer la persona y el tiempo, es el mismo Espíritu Santo, que después de anunciarlo por los profetas, hizo también que se nos anunciara a nosotros por el Evangelio. Qué tremendo. El mismo Espíritu Santo que anunció, inspiró la palabra de Dios, es el que hace llegar el Evangelio a las personas. Es el que hace que las personas sean convencidas de pecado, de juicio y de justicia. Qué tremendo, mis hermanos, que Dios no solamente nos da su palabra. Él se asegura que su palabra llegue a las personas. Él se asegura de enviar personas, porque ¿cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo irán si no fueran enviados? Y a veces pensamos, tenemos que enviar misioneros. Pero no, es Dios el que los envía. Dios es el que envía a los misioneros. No podemos enviar aquí mucha gente y si no son enviados por Dios, no va a pasar nada. Pero como estos fueron enviados por el Espíritu Santo, enviados del cielo, ¿no? Enviado por el Padre y por el Hijo, esto pudo llegar a ellos hasta esas regiones lejanas para que pudieran conocer lo que Dios había hecho por ellos en Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo no solamente se contentó con anunciarlo, sino que lo llevó a cumplimiento, aseguró que las personas lo conocieran. Y eso te quedan muchas esperanzas, hermano. Dios no solamente se asegura de darnos su palabra, de darnos promesas, Él se asegura que se cumplan en nuestras vidas. Él se asegura que lleguen hasta nosotros. A veces nosotros vemos las promesas de Dios, las vemos como muy lejanas. ¿Cómo se va a cumplir eso, hermanos? La palabra de Dios no depende de nosotros. La palabra de Dios depende de Dios. La palabra de Dios tiene poder porque Dios la respalda. Ella es viva y eficaz porque Dios es el que la inspiró y es que se asegura que se cumple en la vida de cada creyente, mis hermanos. Si la palabra de Dios dependiera de nosotros, ni salvos seríamos. Ni creyéramos el Evangelio. Pero como depende de Dios, que es el que convence, el que salva, el que santifica, podemos tener plena seguridad, mis hermanos. Entonces esta palabra fue anunciada por el Espíritu Santo enviado del cielo, ¿no? Y entonces cuando el Evangelio es creído, mis hermanos, cuando el Evangelio es predicado y los corazones son convencidos y los oídos de las personas abiertos para que crean el Evangelio, es porque ahí está el Espíritu Santo obrando. Entonces tenemos el privilegio de recibir esa gracia, mis hermanos. El Espíritu Santo vino a nosotros para que pudiéramos recibir esa gracia. Eso es un privilegio. No todo el mundo recibe la gracia de Dios. No todo el mundo cuando escucha el Evangelio lo cree. Pero nosotros, mis hermanos, por la gracia de Dios fuimos convencidos por el Espíritu Santo para recibir esa gracia. Y cuánto más, mis hermanos, podemos ahora nosotros, que tenemos no solamente ese convencimiento que nos dio el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo que estaba en esos profetas, morando en nosotros, mis hermanos, que nos permite conocer mucho mejor lo que hemos recibido, lo que se nos ha anunciado. Por eso es en Juan 16:3, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. No había venido sobre esos profetas para guiarlos a todo el entendimiento de lo que ellos habían recibido. Nosotros sí. Acá se refiere puntualmente que los apóstoles iban a recordar todo lo que el Señor había enseñado y iba a llevarlos a inspirar las Escrituras. Pero también hay una aplicación para nosotros, que cuando hemos recibido el Espíritu Santo también nos guía para entender las Escrituras, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, mis hermanos, qué bendición. Cuando estudiamos las Escrituras, el Espíritu Santo es el que nos permite que entendamos. No solamente que creyéramos cuando escuchamos el Evangelio, sino que permite que hoy entendamos las Escrituras. Hermano, a veces nosotros tenemos un lenguaje raro. Leemos la Biblia y decimos, Dios me reveló en su palabra. No fue una revelación. Revelar es que Dios te muestra algo que antes no era conocido. Eso es revelar. Dios corre la cortina para mostrar lo que antes no era conocido. Dios le reveló su palabra a los profetas, a los apóstoles, ¿no? Y ahí está la palabra de Dios revelada, está en la Biblia. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo por nosotros cuando estudiamos la Biblia? Se llama iluminación. Nosotros estudiamos la revelación de Dios y Él ilumina nuestro entendimiento para que podamos comprender lo que Él ya reveló, no para que nos revele algo nuevo. Él ya reveló su palabra. Pero nosotros necesitamos comprenderla. Necesitamos entenderla. Y el Espíritu Santo que está en nosotros y que nos guía a toda verdad es el que nos muestra lo que la palabra dice. El que nos permite entender todo lo que hemos recibido en esa gracia de la que hemos venido hablando, en esa salvación. No, mis hermanos, cuando la palabra de Dios es predicada ahora, ¿quién permite que usted entienda? No soy yo porque hablo muy bien, no. El Espíritu Santo le está explicando a usted, menos mal.
Menos mal nos lleva a entender su palabra. Por ello, cuando estamos en diversas pruebas, deberíamos ir a las Escrituras y orar que el Espíritu Santo nos permita entender, a la luz de la palabra de Dios, por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Y cuál es la esperanza que tenemos para sobrellevar esas pruebas que estamos experimentando. Para recibir esa gracia oportuna que necesitamos para pasar esos momentos difíciles, hermanos. A veces no tenemos porque no pedimos. Olvidamos que contamos con la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros. Olvidamos que Él nos puede dar el entendimiento y nos puede guiar a entender estas cosas. En Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. O sea, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Pues no han recibido un espíritu de esclavitud para volver a estar en temor, ¿no? Sino que han recibido el espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que nos muestra que somos hijos de Dios y que nos guía a toda verdad para que no andemos en temor, hermanos. Así que usted tiene que andar en temor en su sobre en medio de la prueba que usted está viviendo o experimentando. Pero tiene el gran privilegio que el Espíritu de Dios mora en él. Usted ha recibido su Espíritu Santo. Por último, nos dice algo más acerca de estas cosas que hemos recibido, que fueron anunciadas. Dice, cosas las cuales los ángeles anhelan mirar. O también podemos traducir contemplar. Pero no solo, mis hermanos, no solo los profetas desearon ver y oír el Evangelio que hemos oído, que fue profetizado, que ellos investigaron diligentemente. También los ángeles anhelan ver, contemplar. Esa palabra en el griego literalmente significa agacharse para poder ver. O sea, hacer un esfuerzo para poder ver. Ellos anhelan esforzarse porque los ángeles no son omniscientes. Los ángeles, si están distraídos por ahí, no se van a dar cuenta de lo que está pasando, ¿no? Ellos anhelan, ellos quieren, ellos tienen un deseo por estar atentos y mirar lo que Dios está haciendo en nosotros. Aquello que hemos recibido, aquello que nos ha concedido, aquello que ha sido profetizado y que ahora se hace realidad en nuestras vidas. Una buena pregunta para nosotros, pero nosotros queremos verlo. Nos interesa contemplar lo que Dios está haciendo. Porque mis hermanos, nosotros somos muy vagos, ¿no? Somos muy simples en el Evangelio, somos muy distraídos y estamos en medio de sufrimientos y pruebas y no vemos la gran obra que Dios está haciendo en nosotros. Y los ángeles están atentos, viendo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y nosotros, mis hermanos, no tenemos ningún deseo por saber, pero tampoco ningún deseo por mirar, por contemplar la obra de Dios en nosotros. Por contemplar, gracias Señor, porque en medio, no es porque viene la prueba, sino para qué viene esa prueba. No estamos con los ojos abiertos. El ángel está viendo a ver, ¿qué va a producir Dios con todo esto tremendo que está permitiendo en su vida? Y nosotros no, que pase pronto la prueba. No, hermanos, tenemos que desear también contemplar la obra de Dios en nosotros. Contemplar las promesas de Dios cumpliéndose en nosotros. Contemplar la gracia de Dios abundando en nosotros, en medio de esas pruebas y tribulaciones que nos permite experimentar. Tenemos un gran privilegio de recibir las promesas, mis hermanos, que los profetas no recibieron. Y que desearon conocer y aún vivir. Y que aún los ángeles quieren observar, mis hermanos, cómo Dios las cumple en nosotros. Mis hermanos, los ángeles, dice la Biblia, que aún se gozan. ¿Cuando ven qué? Que un pecador se arrepiente. Ellos están mirando y cuando ven que alguien recibe la gracia de Dios, eso que estaba prometido por los profetas, se gozan porque se cumple en ellos. Pablo dice en Efesios 3 que Dios aún quiere dar a conocer la sabiduría, multigracia y sabiduría por medio de la iglesia, los principados y potestades, entre las cuales también están los ángeles. Dios quiere dar a conocer por medio nuestro, mis hermanos, su sabiduría, su gracia, su poder, su salvación. Los ángeles, mis hermanos, pueden verlo, pero nosotros tenemos un privilegio mayor, podemos experimentarlo. Ningún ángel va a experimentar la gracia y la salvación de Dios, jamás. Jesús no vino a morir por los ángeles, vino a morir por nosotros. Los ángeles quieren contemplar lo que nosotros solamente podemos experimentar y vivir. Qué tremendo, hermano. Qué privilegio. Ellos solo pueden mirarlo, pero solo nosotros podemos recibirlo. Y es por gracia sin merecerlo, mis hermanos. Entonces, a veces, mis hermanos, olvidamos que todas estas cosas que nos ha concedido, hermanos. Y por eso nos cuesta vivir nuestras vidas en medio de las dificultades que experimentamos. Estos cristianos vivían persecución, vivían dificultades, vivían pruebas y tribulaciones. Pero en medio de eso Pedro dice, ustedes tienen razones para alabar a Dios. Porque han recibido un gran privilegio. El privilegio de conocer
lo que los profetas no pudieron conocer plenamente, de experimentar lo que los profetas quisieron experimentar y de recibir lo que los ángeles anhelan ver. Es un gran privilegio el nuestro, hermano. Entonces hemos visto hoy que el Señor quiere que conozcamos, pero que hayamos conocido, ¿no? El gran privilegio que tenemos de haber sido bendecidos en este tiempo, a pesar de las pruebas que nos permite pasar. El gran privilegio que consiste en que podamos conocer la gracia de Dios, experimentar esa gracia y recibir esa gracia que otros no pudieron, mis hermanos. Para que podamos vivir con gratitud. Espero que tengamos gratitud después de todo esto, por todo lo que hemos recibido. El cristiano es muy ingrato porque no sabe lo que ha recibido muchas veces, o porque lo olvida. Y está en medio de la prueba quejándose por la prueba. En vez de dar gracias a Dios, porque en medio de la prueba Cristo está con él. El Espíritu de Dios está en él. La gracia de Dios prometida está en él. Y estará con él hasta la gloria, hermanos. Usted que nos esperanza para este tiempo presente. Entonces, mis hermanos, nuestro mayor ejemplo está en el Señor Jesucristo. Amén. Él vivió de esta manera. Jesús conocía las profecías, ¿sí? Él conocía que tenían que padecer. Y luego, igual que nosotros también conocemos ahora que tenemos que padecer. Pero que después de ese padecimiento vendría la gloria. ¿Y qué dijo Jesucristo? ¿No? Acá fue el rehusó. Acá fue el dijo, Padre, ¿por qué la cruz? ¿Por qué debo padecer? ¿Por qué debo ir a Jerusalén y ser torturado por estas personas? No, él no se puso a quejar. Él, conociendo la gloria que venía después, sufrió voluntariamente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor, conociendo de antemano, él fue a Jerusalén, fue a la cruz y dio su vida y cumplió la voluntad de su Padre. Nosotros también, mis hermanos, conociendo de antemano la voluntad de Dios, que es que suframos con Cristo, por Él, antes de reinar con Él, deberíamos buscar vivir esa voluntad. No es que debemos ser masoquistas y buscar el sufrimiento, ¿no? Pero cuando el sufrimiento viene, tenemos que buscar experimentar esa gracia que Dios prometió para esos tiempos de sufrimiento, para cumplir así la voluntad de Dios. Y así llevar gloria al Padre. Nosotros hemos sido, mis hermanos, hechos hijos de Dios. Por gracia se nos concedió este privilegio, que otros anhelaron, que otros desearon, mis hermanos. Y que muchos desearán por la eternidad haber recibido ese privilegio. Muchos desearán haber sufrido aquí en la vida como cristianos, como estén sufriendo en la eternidad en el lago de fuego. Así que reconozcamos ese privilegio. Quiero ir acabando con Efesios 1, versículo 17. Esto lo queríamos pedir nosotros, mis hermanos. Dice Efesios 1, 17. Pidiendo que Dios nuestro Señor, esto es lo que Él pedía por la iglesia, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor, no en una nueva revelación, ¿no? En un mejor conocimiento de Él. Que su espíritu nos permita conocer mejor a nuestro Dios. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, que podamos ver, que Dios ilumine nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza de su llamamiento, cuál es lo que Dios nos ha prometido, hermanos, para lo que nos llamó y se está cumpliendo en nosotros. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia en los santos que se ha prometido a los santos? ¿Cuál es esa riqueza, mis hermanos? ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Que conozcamos ese poder de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos, hermanos, conocer la gracia que se ha prometido, conocerla mejor, entender toda esa riqueza que se nos promete en Cristo, para que podamos pasar el sufrimiento presente con esperanza. Esta debería ser también nuestra oración, que podamos conocer mejor las promesas de Dios. Hermanos, digamos, de verdad, cuando salen estudios bíblicos, aprovecharlos. Cuando se abren escuelas como las que tenemos en Tesoros, aprovecharlas, hermanos. Aprovechar, buscar toda posibilidad de estudiar malas escrituras, entender mejor lo que los profetas dijeron. Si ellos se esforzaron sin todos estos medios de gracia que tenemos hoy en día, la iglesia, hermanos, que tenemos hoy en día, si ellos se esforzaron sin entender todo lo que nosotros tenemos, ¿cuánto más deberíamos esforzarnos nosotros por estudiar, por aprender, por buscar la presencia de Dios para que nos muestre estas cosas? Y también debemos mostrar mayor gratitud, hermanos. ¿Cómo vamos a mostrar gratitud a Dios por todo esto que hemos hablado hoy, que ha hecho por nosotros? ¿Cómo vamos a vivir nuestra vida cristiana en medio de esos sufrimientos y pruebas? La primera vez que sufras, ¿te vas a acordar y vas a dar gracias a Dios? Fijo, sí, sufro, pero no me voy a olvidar de lo que Dios me ha concedido. De la salvación tan grande que preparó para mí, para mi familia. Deberíamos dar a conocer esto a nuestros hijos, hermanos, para que ellos sepan lo que Dios ha prometido.
si ellos creen en el Evangelio, ¿no? Y no esconderlo a la gente que le estamos predicando el Evangelio. Dios promete sufrimientos, pero promete mayor gloria. Muchos nuevos creyentes se escandalizan y se alejan de la iglesia. ¿Por qué? Porque no les hablamos lo que los profetas hablaron. Lo que Cristo habló. Lo que la palabra habla de esos sufrimientos. Y también muchos viven la vida cristiana con pesimismo. Ay, ¿por qué me tocó ser cristiano? ¿Por qué esto? Porque no conocen las promesas y la gracia que les ha sido concedida en Él. Que nos permita conocer este gran privilegio y darlo a conocer a otros. Vamos a orar, hermanos.